A todos los que están conectados, muy buenas tardes. La Semana de la Innovación de Uniandes continúa. Nos alegra que nos acompañen nuevamente en este espacio, una iniciativa uniandina que reúne a la comunidad de estudiantes, profesores y egresados de las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño en torno a la innovación y emprendimiento mediante el uso de ciencia y tecnología. Este año el departamento encargado de organizar la Semana de Innovación es Ingeniería Mecánica, por lo que esta edición tiene como tema transversal en su agenda a la energía como soporte para la reactivación económica. Todos los invitados están invitadísimos, a explorar la nutrida agenda de charlas con expertos en esta temática en el enlace que les va a ser compartido a través del chat. Recuerden que en ese enlace que también fue enviado a sus correos también les permite ingresar a cualquiera de las charlas programadas. Les agradecemos mantener en silencio sus micrófonos y enviar sus comentarios y preguntas para el conferencista a través de la opción de preguntas y respuestas que encuentran en el menú inferior de Zoom. Continuamos entonces esta agenda del encuentro con la charla Innovación en la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, perspectivas para Colombia, a cargo del ingeniero Marco Caro. Caro es asesor técnico del Consejo Nacional de Operación Eléctrico CNO desde el año 2017. Se ha desempeñado como coordinador de los equipos de generación y transmisión en la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME del Ministerio de Minas y fue responsable de la formulación del Plan de Expansión de Referencia, Generación y Transmisión. Trabajó en la compañía XM, filial de Interconexión Eléctrica ISA, como especialista en planeación de la operación del Sistema Interconectado Nacional. Es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes y está cursando una maestría en Economía en la misma universidad. Fue becado por varias agencias especializadas de Corea y Japón para adelantar estudios sobre redes inteligentes, transporte, energía en alta tensión y corriente continua HVDC e integración de fuentes intermitentes en los sistemas eléctricos de potencia. Ingeniero Caro, un gusto tenerlo con nosotros en este encuentro de la Semana de la Innovación de Uniandes. Bienvenidos, somos todos. Diego, muchísimas gracias a ti y a la Universidad de los Andes por la invitación al CNO para participar en este evento. Y bueno, la idea es en estos 25 o 30 minutos, no creo que nos demoremos más, es hablar un poquito sobre lo que se viene tanto en el corto como el mediano plazo en la incorporación de ciertas tecnologías o innovaciones desde el lado de la oferta, del transporte e inclusive la demanda en el sector eléctrico, en el sistema interconectado nacional. Entonces, si están de acuerdo, podemos arrancar. Yo les voy a proponer lo siguiente. Para que no tengamos problemas de intermitencia con la red, yo voy a apagar dejar de compartir video. Con eso de pronto nos facilitamos de que no hayan ese tipo de problemas, si me permiten. Entonces, voy a apagar acá el video y no sé si están ya viendo en modo presentación. Sí, ya la estamos viendo la presentación, sí. Listo, Diego, muchas gracias. Bueno, como les decía previamente, el título de esta charla es Innovación en la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, perspectivas para Colombia. Vamos a hablar sobre 4 puntos específicamente. Vamos a mostrar lo que estamos viendo tanto en el corto, mediano plazo, en los cambios esperados en la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia. Vamos a hacer un referenciamiento con algunos países, algunos sistemas vecinos, otros pues de otras latitudes, el caso europeo y norteamericano, siendo específicos. Vamos a hablar también cómo, si bien desde el lado de la oferta se esperan cambios importantes, también lo podemos ver en el transporte de esta energía. Y lo interesante en este punto es que vamos a abordar algunas tecnologías que, si bien en algunos países no son innovación, ya son una realidad, algunas de ellas, en el caso colombiano sí lo serán y son fundamentales para resolver problemas concretos que hoy en día el sistema interconectado nacional está afrontando. Posteriormente vamos a hablar sobre un tema que también está tomando mucha importancia y seguramente en la Universidad de los Andes y en general en todas las universidades es de mucha discusión y de mucho interés, que es la aplicación de la inteligencia artificial. Y vamos a ver 2 casos específicos de cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar en la operación y subsecuentemente en la planeación de sistemas eléctricos, como puede ser el caso colombiano. Y finalmente vamos a ver un poquito de la demanda como un actor activo, ya no pasivo, en la planificación y operación de la infraestructura eléctrica. Entonces, arranquemos.
primera parte, cambios esperados en la matriz de generación de energía eléctrica para Colombia. Entonces, para poder hablar de un cambio, hay que estar contextualizados con lo que estamos viviendo hoy en día, y seguramente esta diapositiva o esta información ya ustedes la conocen, que es la composición de la matriz de generación de energía para el caso colombiano. Esto es con información al 31 de diciembre del 2020. Algo que es evidente totalmente es la participación de la generación hidroeléctrica en nuestro sistema interconectado nacional. En capacidad efectiva neta o capacidad instalada estamos hablando de un porcentaje superior al 63%. Vemos cómo las plantas térmicas que utilizan el carbón mineral y los combustibles líquidos, específicamente el gas natural, local e importado, y algunas que otras plantas que todavía utilicen combustibles líquidos, básicamente una planta en el sistema de capacidad 88 megavatios, pues aportan algo más del 30% en esta matriz. Algo que no es menor, y es la realidad de hoy en el sistema colombiano desde el lado de la oferta, es que la participación entre las plantas solares fotovoltaicas y eólicas, tanto a nivel de distribución como a nivel de utility, no es superior al 1%. Estamos llegando, si acaso, al 0.3%. Tenemos a la biomasa y la cogeneración, una capacidad importante, 139 megavatios, que aportan algo menos del 1%. Y en otras tecnologías, aquí no tenemos, a pesar de los potenciales, todavía ninguna planta de geotermia, pero podemos ahí mencionar las plantas menores, que son aquellas que tienen una capacidad instalada inferior a 20 megavatios y que no son despachadas centralmente en el sistema. Si sumamos todo esto, la capacidad actual del sistema interconectado nacional es alrededor de 17.600 megavatios a hoy. Cuando miramos y contrastamos con otros sistemas eléctricos de potencia vecinos, como es el caso chileno y mexicano y brasilero, y foráneos, o sea, de otras latitudes, como puede ser Europa, Alemania, España, y una porción del sistema canadiense, que es Hidro-Québec, vemos que respecto a otros sistemas, como el chileno, por ejemplo, donde la participación agregada entre plantas eólicas y solares fotovoltaicas es superior al 20%, pues todavía estamos rezagados, ¿verdad? Si comparamos con sistemas como el alemán o el español, que estamos hablando de capacidades alrededor de 212 gigavatios de potencia para el primer caso de Alemania y 111.369 megavatios para el caso español, vemos porcentajes de penetración en el caso alemán superiores al 50% y en el caso español cercanos al 40%. Y pues obviamente esto ya es una realidad en dichos sistemas, ¿sí? Nosotros estamos hablando ahorita de transición energética y como veremos ahorita con información del plan de expansión de la UFME recientemente publicado, vamos a ver algunos escenarios donde nos muestran que la expansión futura va a estar soportada principalmente por plantas renovables no convencionales de característica intermitente. El caso mexicano pues, es también interesante, hay una capacidad instalada de 87 gigas, de los cuales casi el 75% son recursos térmicos. El caso brasilero y canadiense es muy parecido al colombiano. Vemos que la participación, obviamente las capacidades, la capacidad efectiva neta de todo el sistema es mucho mayor en el caso brasilero. Sin embargo, la participación de la hidroelectricidad es del orden del 66%. El caso de Hidro-Québec es muy similar al caso colombiano. Entonces, esto para mostrarles que si bien se está esperando una transformación desde el lado de la oferta importante e interesante, y eso implica una innovación, en el caso para el caso colombiano, en otros sistemas esto ya es una realidad. Ahora bien, ¿qué se espera en el mediano largo plazo? Y para esto me voy a referir a la reciente publicación de la UFME, el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2020-2034, donde apalancado por diferentes drivers, se ve que gran parte de la expansión que no está definida, recordemos que hoy hay un mecanismo de expansión que establece la regulación, que es el cargo por confiabilidad. Hay otro mecanismo que son las subastas de energía media para el mediano plazo. Y a partir de eso y la capacidad instalada, lo que está viendo la UFME a partir de sus modelos de planificación de la expansión de largo plazo desde el lado de la oferta, estamos viendo que independientemente del driver, ya sea que no haya ninguna limitación para el desarrollo de proyectos, ya sea que haya un atraso importante de un proyecto fundamental como va a ser Ituango, que se espera que entre en servicio para septiembre del 2023, ya sea que estemos de una manera más frecuente
afrontando fenómenos del Niño, donde los aportes hídricos se reducen y obviamente pues tiene un impacto significativo para el sistema interconectado nacional, dada la participación que les mostraba previamente. Ya sea que si finalmente se materialice un impuesto a las emisiones de CO2, y esto obviamente no impacta solamente a las plantas térmicas que utilizan el carbón, sino también a todas las plantas que utilizan combustibles líquidos, ya sea gas, fuel oil, combustóleo, etcétera. Ya sea que se implemente una guía de cálculo de caudal ambiental, que también es importante y que esto lo que va es a tratar de volver a los regímenes previos a la intervención de ciertas cuencas, es decir, volver a situaciones donde, por ejemplo, el caso de una planta como Porce 3 o una planta como San Carlos, como Guavio, Chivor, que son importantes en el sistema, volver a situaciones previas a la intervención, ya sea independientemente de estos drivers, que es lo que nos muestra la tabla en la UCME, gran parte de la expansión va a estar soportada por recursos renovables no convencionales. Obviamente apalancados principalmente en recursos eólicos, en menor medida en plantas solares fotovoltaicas, tanto a nivel distribuido como a nivel utility, y para algunos casos restrictivos, como es la guía de cálculo de caudal ambiental, porque esto es, como lo dije anteriormente, volver a las situaciones previas a la intervención. Ya estaríamos viendo inclusive que el modelo de expansión ve la geotermia en una capacidad menor, pero ve 50 megavatios. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este horizonte del 2020 al 2034, 14, 15 años, la visión de largo plazo de la UCME, la mayoría de la expansión, según los modelos de planificación, y eso está asociado, por supuesto, con los costos de las tecnologías, los costos nivelados de generación, los costos nivelados de capital, que seguramente en la presentación de ayer del ingeniero Boschel de IRENA, seguramente habló al respecto. Obviamente, pues los modelos de planificación están viendo que una manera de soportar la demanda es a través de estas tecnologías. Es decir, se espera un cambio importante en el sistema interconectado nacional desde el lado de la oferta, con todo lo que eso implica, por supuesto, porque, y eso es importante que quede muy claro, y desde el CNEO hemos sido muy enfáticos en este punto, que esto tiene retos. O sea, no hay un sistema a hoy, seguramente a futuro tal vez eso se logre a un costo importante. No hay un sistema que pueda convivir con el 100% de su matriz asociada a fuentes renovables no convencionales de característica intermitente. Los costos asociados al almacenamiento electroquímico serán muy altos, y las fuentes complementarias, como puede ser la misma hidroelectricidad, o las fuentes convencionales de característica térmica, como las plantas carboeléctricas o que utilicen el gas, van a ser fundamentales. Esto es lo que estamos viendo en el mediano largo plazo desde el punto de vista de la oferta, o sea, una migración de una matriz de generación de energía con una predominancia del recurso hidroeléctrico. Seguramente vamos a llegar a una participación muy parecida, tal vez un poco superior a lo que hoy en día está viviendo Chile, donde es, si uno suma lo que es solar fotovoltaica más eólica, puede ser mayor al 20%. Eso es desde el punto de vista de la oferta. Ahora bien, eso también tiene repercusión e impacto del lado de la transmisión o el transporte de esa energía, porque, y esto no es un caso, y esto no solamente se presenta en el caso colombiano, las fuentes de producción, sobre todo cuando estamos hablando de estas tecnologías, están lejos de los centros de consumo, los centros de carga. En el caso colombiano, seguramente ustedes han hablado de los potenciales privilegiados que tenemos en La Guajira en cuanto a recurso eólico, y en todo Caribe, particularmente también de los potenciales solares fotovoltaicos. Tenemos un muy buen recurso, pero nuevamente los centros de producción están alejados de los centros de consumo, y eso también impone retos para transportar esa energía. Y eso sumado a las limitaciones y dificultades que estamos viendo actualmente, y ya seguramente les voy a comentar al respecto, en el sistema interconectado nacional, asociados a los atrasos de los proyectos de expansión de transmisión y subtransmisión que pues tiene el sistema colombiano. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día estamos viendo en el sistema interconectado nacional en Colombia y en muchos sistemas? Es una arquitectura con la que hemos convivido hace mucho tiempo, donde la producción está soportada básicamente por fuentes convencionales, en el caso colombiano hidroeléctricas, algunas plantas térmicas. Hay unos flujos de potencia unidireccionales, es decir, yo produzco, transformo, transporto, llego a las redes regionales de transporte, lo reduzco a nivel de distribución y finalmente llega al usuario final. Ese es como un flujo de potencia unidireccional con una jerarquía específica o centralizada.
tenemos hoy en día una participación pasiva de la demanda, que si bien es cierto, y si ustedes recuerdan lo que pasó entre el año 2014 y 2016, donde el gobierno implementó una campaña de apagar paga, debido al riesgo que teníamos o que tuvimos en ese momento por el fenómeno del Niño que sufrió el sistema. Y si bien esto demostró que la demanda tiene un comportamiento ligeramente elástico, se podría hablar, pues el rol de la participación de la demanda realmente no es tan activa como se espera a futuro. Tenemos, lo dije previamente, menos del 0.5% de participación de plantas intermitentes entre solares fotovoltaicas y eólicas. Colombia está interconectado con Ecuador, está interconectado con Venezuela, más allá que esa interconexión no se utilice. Y si uno mira los flujos o las capacidades de intercambio, por ejemplo, con Ecuador, que no superan tanto en exportación como en importación los 450 megavatios, que eso no representa mucho de la capacidad instalada del sistema, recordemos 17 gigas, estamos viendo hoy en día que pues, las interconexiones son menores. Y tenemos algunos elementos asociados a electrónica de potencia que permiten mejorar la estabilidad del sistema, controlar las variaciones de tensión, participar en la estabilidad de frecuencia, como son los elementos FACS. Tenemos elementos tipo CHUN, Static Power Compensation, para aquellos que sean ingenieros eléctricos me van a entender un poco mejor, en algunas subestaciones importantes del sistema, lo que es la subestación Chinú, Caño Limón, Tunal y el STATCOM de Bacata. Ese es el sistema que estamos viendo hoy en día y que digamos, se articula con la realidad de algunos sistemas eléctricos de potencia. ¿Qué se espera en el mediano a largo plazo? Y esto pues tampoco es algo novedoso y está muy apalancado por los cambios que veíamos hace un momento desde el punto de vista de la oferta. Ya tenemos flujos bidireccionales, donde la demanda inclusive se maneja el concepto de prosumidor, no solamente va a consumir energía eléctrica, sino dependiendo de ciertas condiciones puede exportar o inyectar energía a la red. Y eso tiene un impacto económico también muy importante, porque obviamente la arquitectura del mercado también se ve afectado, porque ya la demanda de forma activa no solamente puede vender energía al sistema, sino también puede participar en la provisión de ciertos servicios estabilizadores, puede participar en el control de tensión, puede participar en el control de frecuencia, puede participar en el control de restricciones. Y la demanda va a tomar un rol cada vez más importante. Entonces, como lo decía previamente, tenemos flujos bidireccionales, ya hay un esquema descentralizado, la demanda participa activamente, las cargas termostáticas, los vehículos eléctricos, la demanda flexible, los aires acondicionados, inclusive los data centers, y eso se ve mucho también en la literatura y en algunos sistemas europeos se está viendo, donde activamente participa en ciertos servicios. Ya obviamente la participación de las fuentes intermitentes de generación es mayor. Hace un momento lo veíamos que podríamos llegar en el mediano plazo a una participación del 20%. Y aquí es importante enfatizar de que no solamente se va a ver del lado de la demanda como tal a nivel de distribución. Vamos a ver plantas grandes, importantes a nivel utility, que obviamente van a impactar el desarrollo de la red de transporte, la red troncal. La capacidad de intercambio va a ser mayor. Ya no solamente vamos a tener intercambios con Ecuador y con Venezuela, sino vamos a tener una interconexión importante con Panamá, donde pues si bien esto se ha dilatado en el tiempo por diferentes situaciones políticas, esto se ha reactivado recientemente y se espera que en el mediano plazo tengamos una interconexión con Panamá y más que con Panamá, con todo Centroamérica, donde podamos importar o exportar hasta 600 megavatios. Y adicional a los elementos de electrónica de potencia que hace un momento referenciaba, los FACS, vamos a tener elementos FACS distribuidos, modulables, escalables, que son un desarrollo muy importante en cuanto al control de flujo de potencia, tener la posibilidad vía electrónica de potencia de yo establecer y modificar de forma artificial, entre comillas, las características físicas de conductores, reducir impedancias, incrementar impedancias, manejar tensiones, manejar sentidos de flujo, esto lo permiten los DFACS, inclusive vamos a tener elementos almacenadores de energía de característica electroquímica, lo que son las BES, las baterías, que algunos de ustedes también habrán escuchado que recientemente la UFME sacó una convocatoria para instalar estos elementos en Atlántico para el control de restricciones. Y vamos a tener redes HVDC, no solamente la asociada a la interconexión con Panamá, sino también
lo que la UFME ha planteado en algunos planes de expansión, dada la expectativa de capacidad de interconexión de plantas eólicas y solares fotovoltaicas, la UFME está estudiando inclusive esa generación, agruparla y sacarla del sistema a través de una red HVDC. Las redes HVDC tienen la ventaja de que pueden manejar grandes volúmenes de potencia y con un valor de pérdidas relativamente reducido. Eso es lo que estamos viendo en el mediano largo plazo. Y cuando esto lo contrastamos con la realidad de un sistema como el colombiano, que es el que están viendo, es una partecita del sistema interconectado nacional, esta es fuente de UCME, por supuesto, donde ustedes ven que las líneas de color morado son las redes de 500 kilovoltios, las redes de color verde son las redes de 230 kilovoltios, las redes cafecitas son de 115 kilovoltios, y lo que está en azul es la expansión que está definida. Y como lo decía hace un momento, tanto en el caso colombiano como en el caso alemán, el español, en Norteamérica, hay limitaciones para el desarrollo de red, porque hay oposición de las comunidades, a nadie le gusta que le pase una red de transmisión cerca a su casa, hay problemas de licenciamiento ambiental, por supuesto, y eso lo que hace es dilatar o retrasar la expansión. Pero ¿qué ocurre? Más allá de lo que estamos viendo hoy con el COVID-19, donde la demanda de energía eléctrica se ha reducido, pero cuando volvamos a la senda que traíamos antes, la demanda sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y cuando la demanda es mayor, obviamente yo estreso mucho más las redes de interconexión. O sea, tengo limitaciones, tengo restricciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos esos problemas? Es acá cuando la innovación, nuevamente para el caso colombiano, donde los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros electrónicos nos brindan soluciones como las que les voy a mostrar a continuación. Ya hablamos de los DFACs, que son FACs distribuidos, elemento de control de flujo de potencia. Yo puedo modificar, entre comillas, artificialmente las características de ciertos corredores de transporte. Voy a tener también en el corto plazo almacenamiento electroquímico a través de las baterías, donde yo voy a poder controlar restricciones. Voy a tener elementos de monitoreo y control de las variables meteorológicas que me van a permitir establecer en tiempo real los límites de transferencia entre diferentes áreas del sistema, es decir, en función de la irradiación, en función de la temperatura, en función de la dirección y la velocidad del viento. Yo voy a poder recalcular en tiempo real cuánto potencia o corriente mi conductor es capaz de transportar y lo voy a ir actualizando de tal forma que yo optimice el uso de la infraestructura de red de transmisión. Voy a tener la respuesta a la demanda y las redes de distribución activas, lo vemos en un momento, los prosumidores proporcionando servicios al operador del sistema, lo cual impacta y tiene una connotación interesante en el rediseño del mercado. Vamos a tener seguramente superconductores de alta temperatura, es decir, son conductores con materiales especiales donde bajo las mismas características mecánicas y estructurales yo puedo transportar más corriente. Eso es un elemento también muy novedoso que ya se está aplicando en Europa. Vamos a tener redes híbridas, o sea, por un mismo corredor vamos a tener redes de HVDC, transporte en corriente directa y transporte en corriente alterna. Y algo que también es muy interesante, muy importante, son los elementos como el acople de sectores, donde yo voy a poder aprovechar los superplus de la generación renovable para producir gas natural sintético o inclusive voy a aprovechar los vehículos eléctricos para también proporcionar ciertos servicios. Es decir, de estas tecnologías que se están viendo innovadoras, aquí ya estamos viendo que para el caso colombiano, las 4 primeras van a estar en operación en Colombia en el corto plazo. Inclusive, ya hay baterías en algunas plantas de generación, en el caso de Termosipa, fue un proyecto de Enel en GESA muy interesante que le permite regular frecuencia. Vamos a tener también las baterías para el área Atlántico, como lo decía previamente. Vamos a tener ya en firme el proyecto piloto de EPM de FACs distribuidos y también EPM está investigando la implementación de mecanismos de LR para el transporte de potencia entre las diferentes subáreas de su sistema. Es decir, tenemos innovación no solamente desde el lado de la oferta, sino también desde el lado del transporte. Aquí les voy a dejar algunas referencias de Current, que es un organismo que aglutina a los proveedores de esta tecnología y seguramente para los interesados, que es un tema apasionante, podrán ver el funcionamiento de ese tipo de tecnologías. Y bueno, eso desde el punto de vista de la infraestructura, pero también algo importante y relevante en la operación y planeación de los sistemas eléctricos de potencia es
¿Cómo podemos facilitarle la vida, entre comillas, a los operadores del sistema? ¿Cómo las herramientas computacionales, específicamente la inteligencia artificial, nos pueden ayudar a tratar de prever situaciones anómalas que puedan comprometer la seguridad del sistema y obviamente que eh, pueden afectar en el suministro seguro y confiable de la demanda? Y aquí tenemos dos casos particulares muy interesantes. Esto sí es investigación, realmente son pocos los sistemas o ahí es un concepto, más no es un proyecto piloto inclusive, pero esto ya es más algo que se está investigando. Es como, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede servir para la prevención de apagones parciales o totales en un sistema eléctrico de potencia. Los apagones son, pues no digamos constantes, pero sí se presentan con cierta frecuencia en los diferentes sistemas. El año pasado Colombia sufrió un apagón parcial, no sé si todos lo supieron, pero se apagó el área Caribe. El año 2007 Colombia sufrió un apagón nacional en el 26 de abril del 2007, que arrancó en la subestación Torca. ¿Y cuál sería el deseo de cualquier operador del sistema? Tratar de prever esas situaciones que pueden desencadenar eventos en cascada o los denominados apagones. Ya se está investigando en eso y la inteligencia artificial, la aplicación del machine learning, nos da información y nos da luces, y aquí hay un ejemplito de cómo en un sistema de prueba, a través de un aprendizaje continuo y supervisado, donde se modela y se simulan condiciones operativas, contingencias sencillas, del orden n-1, n-k, se puede calcular cuál es el riesgo para el sistema y se puede inclusive clasificar cuáles de esas alarmas que son falsas o no identificadas se pueden eliminar o reducir. Aquí vemos un ejemplo muy interesante de cómo la inteligencia artificial nos sirve para darles herramientas a los operadores de los sistemas eléctricos de potencia. Inclusive en las redes de distribución. Ese es un ejemplo muy bonito también de cómo la aplicación del Machine Learning nos puede servir para hacer el control de una red de distribución o inclusive una microred. Esto es Smart Grid. Yo tengo baterías, tengo plantas fotovoltaicas a nivel distribuido, yo voy a tener en algunos instantes tensiones muy altas, en otros no, voy a superar los límites de transferencia en algunos circuitos, y cómo con la recopilación de información de todos esos usuarios, de las baterías, de los pronósticos de generación, puede utilizarlo para hacer un mejor control de voltaje. Y en la medida que tenga un mejor control de voltaje, pues obviamente yo voy a tener una operación más económica de mi sistema de distribución. Y obviamente si tengo una operación más económica y segura de mi sistema de distribución, esto lo que va a hacer es que voy a retrasar las inversiones en las redes de distribución, y obviamente tiene un impacto positivo en la planificación de ese tipo de redes. Nuevamente, esto es algo más de mediano a largo plazo, pero que se está investigando, se está utilizando, y hay prototipos para aplicación en algunos proyectos pilotos futuros de cómo la inteligencia artificial nos sirve para operar y planear las redes de distribución y, por qué no, en general las redes de transmisión y subtransmisión de un sistema eléctrico de potencia. Y finalmente, que ya esto se recoge con lo que vimos en la parte 2 y parte 3, estamos viendo que la demanda ya tiene un rol muy activo. La demanda ya no es un actor pasivo donde es inflexible y simplemente pues recibe consignas y tiene que aguantar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, lo que se defina a nivel de subtransmisión o transmisión en un sistema de potencia. Ya los prosumidores, ya los agregadores, ya las cargas que son flexibles, las neveras, los aires acondicionados, las cargas termostáticas, los vehículos eléctricos, agregados de cierta manera con lo que llaman las virtual power plants, pueden proporcionar servicios al operador de la red de distribución, y la red de distribución activa le proporciona un servicio estabilizador a la red de transmisión. Aquí un ejemplito muy interesante de cómo la demanda o la respuesta a la demanda es un elemento fundamental para el control de frecuencia, donde conceptualmente un sistema de refrigeración, una planta de calor y de potencia, el heat power plants, y una batería conectada a nivel de distribución, se pueden conformar una planta virtual, y esta planta virtual participa en los servicios estabilizadores de los sistemas eléctricos de potencia. Tiene ventajas positivas. Aquí vemos un ejemplito de cómo inclusive el nadir de la frecuencia, el nadir es el punto más bajo en el que llega una excursión de frecuencia cuando se presenta un evento de su frecuencia, es decir, la demanda es mayor que la generación agregada, y vemos cómo la respuesta a la demanda evita que el nadir de la frecuencia
excursione inclusive más allá de 0.2 Hz más el valor nominal. Es decir, la demanda ya no es un actor pasivo en la operación de los sistemas eléctricos de potencia y tiene una importancia y relevancia fundamental para la planificación también de los mismos. Conclusión, lo que se viene es muy interesante. Colombia está en este momento transitando por una transformación energética. Esa transformación energética requiere, digamos, de la adecuación del sistema. Hay problemas de muy corto plazo que requieren solución, pero ahí está la innovación, están las tecnologías, están los elementos que nos van a permitir a resolver muchos de esos problemas, de tal forma que esa transición que pues se viene tramitando y se viene formulando desde la política energética se pueda llevar a cabo. Ya va a haber un cambio de paradigma, ya las redes son diferentes, ya hay innovación, ya hay nuevos mecanismos de control, ya hay nuevas tecnologías que lo que van a permitir es tener un mejor sistema. Y aquí es fundamental la participación no solamente de los agentes, que son los que finalmente toman decisiones, también el hacedor de política, los planeadores, pero también la academia. La academia puede participar muy positivamente en esto, en hacer proyectos de investigación, en mirar alternativas de control, que finalmente eso va a repercutir en el sistema colombiano de manera positiva. Y finalmente, aquí hay que agrupar o alinear a todos los agentes, academia, operadores, reguladores, planificación central, para que finalmente se tomen las decisiones no técnicas, porque finalmente todo puede tener solución, pero hay un elemento esencial y que tal vez lo he tocado de forma tangencial, y es el tema del rediseño del mercado y la regulación, porque muchos de estos elementos están acá para ayudarnos, para implementarlos en los sistemas eléctricos de potencia, pero se requiere un marco regulatorio, un rediseño de mercado que permita su inserción, que posibilite su inserción, de tal forma que esto funcione adecuadamente de una manera armónica y finalmente pues contribuyamos en el objetivo que tiene tanto el planificador como el operador, como los agentes generadores, como los distribuidores, que es proporcionar un servicio confiable, seguro y económico en cuanto a la atención de la demanda. Esa es la presentación. Me disculpo, me pasé un poquito en el tiempo asignado para la misma. No sé si hay alguna duda o alguna inquietud. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y por la posibilidad de presentar estos temas que son realmente apasionantes. Muy amables. Muchas gracias, ingeniero Marco, por su presentación. Sí, tenemos de hecho una pregunta. Dice, en el mediano o largo plazo se ve en Colombia una matriz 100% renovable, hidros más no convencionales. ¿Cuáles son los obstáculos económicos, técnicos para lograr esto? Listo, gracias por la pregunta. Sí. De lo que nos plantea la UMA en su plan de expansión de generación, bueno, aquí es importante mencionar que este plan de generación es de referencia, no es mandatorio, no es vinculante como si lo es el de transmisión. Es un plan simplemente que da señales para que los que toman las decisiones, que en este caso son los agentes, puedan ver qué es lo mejor para ellos y obviamente lo mejor para el sistema. ¿Cuáles son los retos técnicos? Muchos de ellos los hemos abordado durante la presentación. Básicamente, el principal reto técnico que se está viendo en este momento es que la red actual no está soportada o no está, digamos, diseñada para incorporar esos volúmenes o esa cantidad de potencia. Un dato para que tengan en cuenta, la UFME, según información de su página web y del registro de proyectos, tiene viabilizados técnicamente o probados la conexión de alrededor de 17.000 megavatios de potencia, solamente entre plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Y la capacidad instalada hoy en día del sistema colombiano es de 17.6 gigavatios, o sea, básicamente está aprobado la capacidad instalada del sistema hoy en día. Y obviamente para acomodar y para incorporar toda esa potencia se requiere del desarrollo de infraestructura de la red, pero esto tiene un problema también, como lo decía previamente. Todos los proyectos de expansión, o no todos, pero sí la mayoría de ellos, y es un problema no solamente de Colombia, lo reitero, es un problema de todos los planificadores en el mundo. Hay objeciones al desarrollo de infraestructura, los proyectos se demoran, hay problemas con comunidades, hay problemas con licenciamiento ambiental, pero la demanda sigue creciendo. En ese sentido, los retos son técnicos, la red tiene que estar preparada para incorporarlos,
Pero cuando la expansión de red se demora es cuando elementos como los que les mostré hace un momento, como las baterías, como los DIFACs, como los DLR, como los superconductores, nos pueden servir para optimizar la red, para permitir una inserción mayor de potencia y finalmente incorporarla. Desde el punto de vista económico hay unos retos también muy importantes. Las plantas de generación renovable no convencional son plantas con costos variables bajos, por no decir cero, es el costo de oportunidad del recurso. Y en la medida que su incorporación sea masiva, esto va a tener un efecto sobre el precio del mercado, sobre el precio de bolsa, lo que se conoce comúnmente, lo que se conoce coloquialmente. Y en la medida que el precio de bolsa se reduzca, pues obviamente los beneficios de los agentes generadores pues se van a afectar. Y el problema es que no hay un sistema hoy en día que pueda funcionar con 100% de recursos intermitentes de generación. No lo hay, no lo hay. Y aquí las fuentes complementarias e inclusive las fuentes convencionales son fundamentales. Pero en la medida que estas plantas entren y reduzcan y desplacen hacia la izquierda, digámoslo así, la curva de oferta, eso hace que los beneficios de las plantas convencionales se reduzcan y eventualmente puedan salir del mercado. Entonces hay un reto también económico desde el punto de vista del diseño del mercado, donde el regulador y el hacedor de política tienen que mirar cuál debe ser ese diseño de tal forma que las plantas que se requieren para soportar al sistema, cuando las plantas eólicas o solares no están, no hay radiación suficiente, no hay velocidad del viento suficiente, puedan estar y se siga atendiendo con confiabilidad y seguridad a la demanda de cualquier sistema eléctrico de potencia. Es un reto económico también fundamental y que obviamente está asociado y que se va a hacer más apremiante, digámoslo así, en la medida que los porcentajes de penetración de fuentes intermitentes sea cada vez más y más y más alto. Perfecto. Juan David la pregunta, ¿qué tan complicado o fácil es la integración de sistemas eólicos offshore a la red eléctrica de Colombia? El offshore es una pregunta interesante también. Yo lo que les puedo contar al respecto de lo que ha vivido otros sistemas es que el offshore es una medida cuando las limitaciones y las restricciones por el uso del suelo ya son insostenibles. ¿Qué es lo que pasa primero? Y eso es importante que lo tengamos claro. En el caso colombiano, si bien las expectativas del desarrollo del potencial eólico en La Guajira específicamente, en Atlántico también, en algunos puntos de Bolívar, es interesante y se tienen muchos proyectos, a la fecha, pues, salvo el proyecto de pionero de EPM, Gepirachi, no hay ningún otro. Y entonces, en la medida que estos proyectos se instalen y que el uso del suelo, pues, sea menor, haya más limitaciones para acceso a terreno para el desarrollo de estos proyectos, el offshore se vuelve una solución interesante. ¿Qué fue lo que pasó en Europa? En Europa primero se masificó las plantas eólicas onshore y cuando finalmente ya no quedaba espacio, ya no quedaba ningún sitio con buenos potenciales, pues todos los agentes se fueron hacia el Mar del Norte, el Mar Báltico, etcétera, y se están desarrollando pues proyectos eólicos offshore de capacidad muy importantes. En Colombia eventualmente se podrá hacer, pero lo que pienso, y bueno, es un tema ya muy personal, es que primero tenemos que explotar, obviamente de una forma sostenible, los sitios que tienen buenos potenciales y que hoy, más allá de que hay muchos proyectos, pues solamente hay 18 megavatios instalados. Una vez tengamos la explotación sostenible, vuelvo y lo digo, de esos territorios, seguramente el offshore será una posibilidad. Y técnicamente, ¿cuáles son los retos? La interconexión. Lo que uno ve en Europa, en Estados Unidos, es que estos parques se conectan a través de redes de alto voltaje en corriente directa. Vuelvo y lo digo, la corriente directa permite transportar volúmenes de potencia importantes con un valor de pérdidas reducido. También tiene efectos positivos desde el punto de vista de la estabilidad y seguramente todos estos parques offshore por su ubicación van a implicar el uso de esas tecnologías HVDC y obviamente pues eso también tiene un reto desde el punto de vista de la operación. Colombia no tiene ninguna red HVDC en este momento. Se espera que la primera sea la asociada a la interconexión con Panamá, pero eso tiene sus complicaciones, sus bemoles, o sea, sus retos. Una red HVDC es otra cosa. Y cuando integramos la red HVDC con la red AC, pues vemos efectos muy interesantes que implican un reto también muy importante para la operación del sistema interconectado nacional.
Muchas gracias. Valentina también pregunta, en varios puntos de la presentación nombró el término utilities. ¿A qué se refiere con este término? Bueno, eso puede tener varias connotaciones, pero aquí hago menciones a plantas de generación que son de una capacidad importante y que no están asociadas, por ejemplo, a un usuario individual. Me explico. Yo perfectamente puedo en mi casa, en mi patio o en mi techo, puedo instalar un sistema de autogeneración y tengo mi proyectico solar fotovoltaico y puedo tener inyección de excedentes al sistema y cuando no, pues obviamente demando de la red. Cuando estamos hablando de proyectos a nivel utility, estamos hablando de proyectos grandes, que ya está asociado a compañías de generación, digámoslo así, que como principal foco o punto de negocio es la producción de generación de energía eléctrica, la producción de energía eléctrica, y obviamente ellos desarrollan proyectos grandes. Ya no son proyectos individuales de usuarios pequeñitos, sino simplemente estamos hablando de plantas de más de 1 megavatio, 5 megavatios, 20 megavatios, 50 megavatios. A gran escala, planteémoslo de esa manera. Pero una utility es una compañía básicamente, y en este caso de producción de energía eléctrica. Pero aquí el enfoque o el contexto son proyectos grandes, a gran escala, digámoslo así. No a nivel distribuido, planteémoslo de esa manera. Perfecto. Juan Dávila, para recién graduados, ¿cómo es la mejor manera de poder trabajar en una empresa o en proyectos que hagan parte de esta transición energética? Uy, esa pregunta es muy difícil. Miren, lo que uno puede ver en este momento, y es como los perfiles que se están necesitando en el sector eléctrico, es gente que tenga una capacidad, que conozca de las nuevas tecnologías, eso es cierto. Hace unos años, cuando uno miraba los pénsulos de ingeniería eléctrica, que es lo que pues conozco yo, uno veía en los programas curriculares generación hidroeléctrica, generación térmica, ¿verdad? Y hoy en día, pues obviamente eso es fundamental, eso es importante, pero ya estamos viendo otro tipo de tecnologías, entonces hay que saber de esto mucho. Esto es un tema interdisciplinario. Aquí hay una confluencia de lo que es la tecnología o el conocimiento técnico de lo que es la transmisión de energía, la generación de energía, la distribución de energía, pero es muy importante el acople con el tema económico. Finalmente, y no me malinterpreten la expresión, todo finalmente es plata. Y estas tecnologías se masifican y se han venido desarrollando no solamente en Colombia, en muchos sistemas de potencia, es cuando los costos asociados a esas tecnologías se reducen, disminuye. Seguramente en la presentación de ayer, el ingeniero Boschel lo mostró de IRENA, de cómo el costo nivelado de generación de las plantas eólicas, las plantas solares fotovoltaicas, de las termosolares inclusive, de las baterías inclusive, se ha reducido de una manera importante y va a seguir bajando, 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 bajando. Entonces, en la medida que esas tecnologías se reducen, se pueden incorporar. Y lo que uno ve y que es fundamental en el sector es el conocimiento técnico, la articulación con lo que es el conocimiento económico, y algo que es fundamental y que pues aquí lo menciono claramente es las habilidades de programación. Hoy en día todo es programación, hoy en día se necesitan modelos, hoy en día se necesita valoración de impactos técnicos, económicos, de forma cualitativa, cuantitativa, y eso es programación. Entonces, yo creo que una persona que articule lo que es la parte técnica con la parte económica y tenga habilidades de programación, la herramienta que sea, R, Python, Julia, los economistas que utilizan Stata, etcétera, eso pues es un perfil muy, muy interesante y seguramente las compañías están buscando esos perfiles para incorporarnos a sus empresas. Y sobre todo que eso va a permitir responder al reto, como lo vimos durante la presentación. Listo. Y la última pregunta. ¿Qué otros proyectos con inteligencia artificial han implementado o tienen proyectado validar? Ese es un tema, como lo decía previamente, que está no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, pues se está estudiando. Lo importante, y vuelvo y lo digo, y lo fundamental para un operador de un sistema eléctrico de potencia es tratar de prever o identificar o pronosticar
eventos de alto impacto pero de baja probabilidad de ocurrencia, un apagón, ¿cierto? Y mucho de los enfoques o mucha de la investigación, o por lo menos de lo que nosotros hemos leído y estudiado, están asociados a estos elementos. Hay otras aplicaciones, como le decía previamente, el control óptimo de una red de distribución o una microred. Otro tema fundamental es, por ejemplo, establecer el momento específico donde es mejor hacer un mantenimiento preventivo. Eso también es un tema que también se está investigando. Pero desde el punto de vista de la operación y lo que un operador siempre quiere saber y el día que lleguemos a una herramienta, un enfoque de inteligencia artificial que permita hacer eso, va a ser un salto cuántico importante. El ser capaz de pronosticar y prever elementos de alto impacto, pero de baja probabilidad, que puedan conducir a un apagón, ese va a ser un día para un operador más feliz. Es el día más feliz de un operador. Y por eso mucha de la investigación está encaminada por esa línea. Seguramente habrán más, como lo decía, control óptimo de microredes, gestión inteligente de activos, pero para una entidad como el CNO, que el día a día o su core es la operación técnica, económica, segura, confiable del sistema, esto es lo más importante, por lo menos desde el punto de vista del CNO. No hay más preguntas. Ingeniero Caro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy durante este encuentro de la Semana de la Innovación de Uniandes y por compartir nuestros aportes alrededor de este gran tema que es la energía como soporte para la reactivación económica. Esperamos sigan conectados a nuestra programación. Compartan sus comentarios a través de redes sociales usando la etiqueta Semana de Innovación 2021, etiquetando la cuenta de Ingeniería Uniandes. Nos encuentran como @INGUniandes. Hoy para cerrar la jornada de hoy tendremos un gran conversatorio que va a moderar el profesor titular de Ingeniería Mecánica Álvaro Pinilla. Él va a estar conversando con Guillermo Jiménez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con Álvaro Riascos, profesor asociado de la Facultad de Economía, y también va a estar, ahorita se me olvida el nombre, Adriana Espinel, profesora de cátedra de la Facultad de Derecho. Los cuatro van a conversar sobre justamente eso, la energía como soporte de la reactivación económica. En este momento les vamos a compartir el enlace de Zoom directamente en caso de que quieran conectarse a las 6 de la tarde a este conversatorio que va a estar imperdible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ingeniero Caro, nuevamente muchas gracias por estar y por aceptar nuestra invitación en la semana, y a todos una feliz tarde. Oscar, muchas gracias a usted y a la universidad por la invitación, al consejo, y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos gustosos en atenderla. Nuevamente, muchas gracias.